Cordial saludo para todos, amables oyentes. Cada semana subimos estos hermosos contenidos que tienen como propósito el resurgimiento de familias transformadas mediante la renovación de la mente. En este podcast continuamos con la cuarta entrega del tema Cómo conocer mejor a Dios en el Padre Nuestro. Mi nombre es Héctor David Mape y les doy la bienvenida. El Padre Nuestro es la oración maestra por excelencia. Es la oración modelo, la más frecuentada. Sale de lo profundo del corazón por ser establecida por el Señor Jesucristo. Guarda una valía espiritual y religiosa invaluable. Es su propia oración que se vuelve nuestra a través de la fe. Al orar el Padre Nuestro reconocemos el poder, la grandeza y la necesidad de que Dios intervenga en nuestras vidas y familia. El Padre Nuestro es una forma de adoración a Dios Padre. Es una oración sencilla, sincera y del agrado del Padre. Busca llegar a su presencia, hablarle directamente y expresa lo que inquieta nuestro ser. No hay oración más santa, más exacta, más verdadera que esta, pues surge de la relación misma que Jesús tiene con el Padre en el Espíritu. No se trata de una fórmula que el Señor Jesús nos ha confiado, sino de compartir el contenido del diálogo con el Padre. Hoy la Fundación Visión Familiar les comparte la enseñanza Cómo conocer mejor a Dios en el Padre Nuestro. Hoy continuamos con la cuarta verdad, perdón y confesión, quinta verdad, liberación y responsabilidad, sexta verdad, vigilancia en la voluntad y séptima verdad, confianza y acción de gracias. En cuanto a la cuarta verdad del Padre Nuestro, perdón y confesión. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. El perdón es una necesidad permanente y muy apremiante. El Señor tiene promesas muy poderosas que nos dan la seguridad de que Él nos perdona. Esta petición resulta de dar una mirada hacia el interior de nuestra alma y reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Si somos honestos con Dios y con nosotros mismos, podremos examinarnos a sí mismos y expresar como lo hizo David en el Salmo capítulo 51, versículo 2, 10 y 17 cuando dijo: Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor perdona a quienes admiten su baja condición espiritual. Proverbios capítulo 28, versículo 13 cita: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Antes de acercarnos a Dios, debemos reconocer la necesidad de ser limpiados a través de la confesión del pecado. El Salmo capítulo 24, versículo 3 nos orienta: ¿Quién ascenderá a la montaña del eterno Dios? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha invocado mi nombre en vano y no ha jurado con engaño. Este recibirá una bendición del Altísimo y justicia del Dios de su salvación. Tenemos la obligación de pedir perdón a Dios por deudas morales y espirituales relacionadas con el pecado. La primera carta de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9 cita: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos el perdón de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18 cita: Venid ahora y estemos a cuentas, dice Dios el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, se volverán tan blancos como la nieve. Aunque fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Dios nos extiende la gracia del perdón. También el Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5 cita: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es perdonado. Te confesaré sinceramente mi pecado y mi iniquidad no te la ocultaré.
Dije, confesaré mis transgresiones al eterno Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios nos da el perdón perfecto. Nos perdona y borra nuestros pecados. El Salmo capítulo 103, versículo 2 y 3 cita: Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien cura todas tus enfermedades. El Señor decidió perdonar nuestras faltas y olvidarse de nuestros pecados. Jeremías capítulo 31, versículo 34 cita: Perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Y también cita en Jeremías capítulo 33, versículos 6 al 8: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y de verdad. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Dios quiere que todos participemos de su gloria y su perdón perfecto. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7 cita: Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar con pinzas, y tomó mi boca con él diciendo: He aquí que esto ha tocado tus labios y tu iniquidad ha sido quitada, tu pecado ha sido expiado. Dios tiene una respuesta especial para la familia que cumple Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillaren mis familias sobre las cuales mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces les escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La quinta verdad del Padre Nuestro nos habla de la liberación y responsabilidad, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dios está pendiente de fortalecer nuestra convivencia, la relación con otras personas. En el orden divino, nuestro acercamiento vertical hacia Dios requiere de antemano tener un acercamiento horizontal adecuado con mi prójimo. Esta es una verdad espiritual promulgada por el Señor Jesucristo. Nuestro perdón depende de nuestra disposición a perdonar al prójimo. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos acercarnos al altar del Señor conforme a sus principios y cumplir lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos enseña que las relaciones personales de convivencia son prioritarias sobre la adoración. Si no permitimos que el perdón recibido del Señor nos empodere para perdonar a los demás, entonces estorbamos una plena y verdadera relación de convivencia con quienes consideramos que nos deben algo. La pena por violar este principio va más allá de no ver contestadas nuestras oraciones. La falta de perdón genera rencor, ira, amargura y cadenas de prisión en las vidas y en la familia. Cuando alguien cercano o lejano nos ofende, perdonemos y olvidemos la falta para cumplir y ser obedientes a lo que cita Isaías capítulo 43 versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si perdonamos, no atendiendo a la gravedad de la falta de los demás, hallaremos el camino hacia la liberación y restauración de nuestras almas. No debemos ser demasiado severos con aquellas personas que nos han hecho mal y nos han ofendido, sino que debemos orar: Señor, no nos metas en tentación. Es que Dios no aprueba la falta de perdón en la familia y en la relación con los demás. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a reconocer la raíz de amargura que ha hecho fortaleza en nuestra mente por no perdonar.
Señor, ayúdanos para que esta semilla no eche raíces. Te pedimos que nos ayudes a comprender a las personas con quienes convivimos. Te presentamos nuestros corazones para que nos perdones y nos empoderes para perdonar a las personas con quienes tenemos dificultades. En el nombre de Cristo Jesús, perdonamos y liberamos a las personas que nos han ofendido. La sexta verdad del Padre Nuestro nos habla de la vigilancia en la voluntad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13a. No nos metas en tentación es un reconocimiento de nuestra propia debilidad para enfrentar el pecado y diversas circunstancias de la vida. Es un reconocimiento de que todos nosotros estamos expuestos a ceder a la tentación. Señor, por favor, líbranos del poder de la oscura tentación. El espíritu que inspira esta oración es de vigilancia, horror ante el simple pensamiento de pecar, desconfianza de la propia fortaleza, amor y misericordia hacia los demás y confianza en Dios. En la oración vigilante, nuestra voluntad debe ser cada día más firme, alineada con la palabra de Dios, dispuestos a madurar en nuestra relación con Dios, con el prójimo y consigo mismos. Cuando oremos, reconozcamos que el Señor es nuestro protector. Permitamos que la gracia liberadora del Señor obre en nuestras vidas. La segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 10 cita: Dios nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Dios nos invita a madurar en nuestro carácter, aprendiendo a superar y diferenciar el origen de las pruebas que refinan, limpian y purifican. La primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 6-7 cita: Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. También, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 13 cita: Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. No nos metas en tentación nos mantiene alerta ante las pruebas generadas por la concupiscencia o las bajas pasiones de la carne. Las bajas pasiones son sentimientos arrolladores, sobre todo del entendimiento, bajas por su intención, tales como desear hacer daño, maltratar, negar la dignidad de las personas. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14 cita: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nos metas en tentación nos pone en alerta ante las tentaciones del adversario. Oh Dios, no permitas que el adversario nos zarandee como al trigo. Señor, no nos sometas a una dura prueba. Líbranos del peligro del pecado, líbranos del maligno, mas líbranos de todo mal, te lo suplicamos. Horror ante el simple pensamiento del pecado. Es la oración natural inspirada por el horror del simple pensamiento de caer de nuevo en el pecado. ¿Es posible que yo caiga de nuevo y deshonre el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Brota de la cobardía del alma al primer asedio de la tentación. Oh Dios nuestro, guárdanos de caer de nuevo. Señor, te suplicamos que conmuevas nuestro propio corazón, que animes nuestra fe, que avives nuestro fervor y eleves nuestro espíritu. No nos metas en tentación es una oración de vigilancia, es necesaria e indispensable en todo tiempo. No hay una sola hora en la que podamos descuidarnos. Velemos, pongamos pasador y cerrojos a la puerta. Huyamos si es necesario ante la tentación. Velemos cuando estemos en público. Las tentaciones lanzan sus invitaciones durante todo el día.
Recordemos las palabras de nuestro Señor. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y conforme estemos velando, una oración se elevará con frecuencia desde lo íntimo del corazón. Desconfiar de mi propia naturaleza. Es necesario desconfiar de mi propia naturaleza. Las personas que se sienten muy fuertes para todos son imprudentes e inclusive desafían las tentaciones para mostrar su poder. Ellos se creen capaces de cuidarse y sostenerse. Confiar en sí mismos para contrarrestar la tentación es peligroso. Dios nos advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12 al 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quienes hemos sido enseñados por Dios y reconocemos nuestra propia debilidad, no queremos ser probados, sino que buscamos la protección de Dios para evitar cualquier daño. Somos potentes en la fuerza de su poder por la divina señal consagratoria. Pero si el Señor se retira un instante, descubriremos que somos débiles. El Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 13 cita: en cambio el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Si nos vemos involucrados en la batalla de la tentación, pelearemos con valentía y con la ayuda de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 cita: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Quienes hemos adquirido la sabiduría de Dios, rogamos, no nos metas en tentación. Sentimiento de amor y misericordia hacia los demás. La oración "no nos metas en tentación" debe brotar del corazón a través de un sentimiento compasivo hacia quienes nos han ofendido. Consideremos la frase que precede en el Padre Nuestro: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. No debemos ser demasiado severos con aquellos que nos han ofendido. Antes de lanzar un juicio o hacer cosa en contra de ellos, debemos orar: Señor, no nos metas en tentación. Si esta oración estuviera en nuestros corazones y en nuestros labios permanentemente, nos enseñaría formas más tolerantes y moderadas en nuestra relación con el prójimo. Confianza en Dios. Dios nos guiará por ser sus hijos. Cuando nos perdona, estamos seguros de que Él nos protegerá de estar expuestos a algún daño. El Salmo capítulo 91, versículo 2 y 9 cita: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fuerza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá, no ocurrirá ningún desastre en tu casa. Señor, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, nos deja enseñanzas edificantes. En primer lugar, nunca se jacten de su propia fortaleza. No digan yo nunca voy a caer. En segundo lugar, nunca deseen la prueba, sino que oren, no nos metas en tentación. En tercer lugar, no acudir nunca a la tentación. Y en cuarto lugar, no conducir a otros a la tentación. La séptima verdad del Padre Nuestro hace referencia a la confianza y acción de gracias. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Al principio de la oración del Padre Nuestro hay adoración y peticiones. Ahora al final se recoge en adoración. El reino está comprendido en la petición: venga tu reino.
El poder se relaciona con la petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la gloria está relacionada con la petición: santificado sea tu nombre. Nuestras oraciones deben concluir colocando todo en las manos del Señor y dándole gracias por escucharnos y respondernos. Manifestar un estado de sumisión ante su perfecta voluntad, creyendo que es Dios quien decide sobre nuestras vidas y tiene la última palabra en cada asunto. Él lo hace a su manera y en su tiempo. Después que hayamos adorado y alabado con libertad y clamado con toda nuestra fe en el poder del Espíritu Santo, dejemos todo en sus manos. Confiemos que el Señor responderá. De Él son todo el poder y la gloria. La forma como enseñó Jesús a orar a sus discípulos termina señalando que la respuesta será posible porque al Padre le pertenece el reino, el poder y la gloria. Él es soberano sobre los reyes de la tierra. Le pertenece toda autoridad, gloria y majestad. Así que confiemos que en todo tiempo nuestras peticiones llegarán al Padre. Nuestro clamor será escuchado y toda declaración de su nombre será cumplida. Oremos juntos en este momento. Señor, esta es tu palabra que ha descendido del cielo hoy y viene empoderada para penetrar a cada corazón que escucha este mensaje y producir cambios y transformaciones sobrenaturales en las vidas de las familias hoy. Elohim, gracias por crearnos con tanta perfección y darnos una familia maravillosa. Te damos gracias, Adonai Shama, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Amado Jesús, tú nunca cambias. Siempre nos amarás y nos ayudarás y en ti estaremos seguros. Gracias, Jehová Jireh, por tu generosidad. Siempre sabes lo que necesitamos y nos das todo en abundancia para que lo disfrutemos. Gracias, Señor Jesús, por darnos tu sabiduría que ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a vivir una sana convivencia. Gracias, Señor, porque te interesas de nuestra condición de salud. Tú tienes misericordia de cada persona enferma por amor a tu nombre. Gracias, Dios, por guardarnos. En ti estamos confiados y ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Tu escudo apagará siempre las intenciones del mal. Gracias, amado Jesús, por darnos el privilegio de contar con tu compañía y ayudarnos en cada conflicto. Tú siempre salvas a quienes ponen su confianza en ti. Jesús, tú eres la roca sobre la cual podemos edificar nuestra familia. Eres nuestra esperanza. Señor, pedimos que tú realices tu voluntad en cada integrante de nuestra familia y podamos alcanzar el fin de tus propósitos. Señor, líbranos del poder de la oscura tentación y ayúdanos a entender a los demás y no ser severos con ellos cuando nos ofenden. No nos metas en tentación. Señor, guárdanos siempre. Nuestra esperanza es vana sin tu apoyo. Somos tu familia, oh Dios. No nos abandones nunca. Acompáñanos hasta que veamos tu gloria en el cielo. Oramos, Señor, que esta enseñanza y esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el efecto sobrenatural para el cual tú la has enviado a cada familia en el día de hoy. Oramos para que sea así y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta una próxima. Y que la paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.